La Caracas que en 1965 vio nacer a Zenaida Martínez fue la misma que en los años 2016 y 2017 se convirtió en escenario de las ejecuciones de sus dos hijos varones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. A sus 56 años vive aferrada al recuerdo de aquel día. Aquí nací, aquí me crié, aquí parí. Criarlo aquí, en este sector del valle, parte alta de San Andrés, fue bastante fuerte. Cuando mi hijo mayor, en manos de funcionarios del CICPC, perdió su vida, aquí dentro de mi casa. Durante los últimos 4 años, la capital de Venezuela, aquella de los techos rojos y la élite, se ha convertido en una ciudad de balas perdidas, del silencio como mecanismo de supervivencia, de la imposición en las barriadas, de una gobernanza criminal. Desde el año 2015 comienza una ola de represión a través de la Operación Liberación del Pueblo y esta cesa en el 2017, pero no cambia la dinámica. La dinámica sigue siendo la misma a través de la creación de un cuerpo policial adscrito a la PNV llamada las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES. Por un lado, los grupos criminales intentan imponer unas formas de gobernanza criminal en las que ellos dictan normas, reglas de convivencia, imponen condiciones a las comunidades, a los habitantes de los barrios. A mediados del 2021 ya se contabilizaron 80 asesinatos. El crimen sigue haciendo estragos en aquellas zonas populares en donde las políticas de seguridad han quedado a un lado. Estos grupos en algunos momentos pasan también a ejercer de alguna manera estas funciones del Estado. Y cuando esto ocurre, pues las comunidades sienten que, bueno, quien te puede resolver el problema es el delincuente, es la megabanda, es el líder de la banda. Incluso problemas de pareja, problemas familiares, problemas entre vecinos, porque no hay Estado, porque el Estado no está presente en los barrios, porque el Estado no llega a las comunidades. Los hechos que hace más de 4 años convirtieron a la señora Zenaida en madre víctima por la ejecución de sus hijos han dejado una marca de repudio contra la figura de autoridad que representa a la policía y la Guardia Nacional. Mucha impotencia, demasiada. Si te describo en una sola palabra, odio. Los odio, no puedo evitarlo. El cóctel de la violencia, como ha sido nombrado el último informe de Monitor de Víctimas, también expone la condición en la que han quedado los menores de edad, una población que ha pasado a ser considerada huérfanos de la violencia. Durante estos 4 años de Monitor de Víctimas, desde el 2017, hemos podido contabilizar más de 4.000 muertes, pero lo relevante también es que al hablar de violencia homicida no solamente hablamos sobre las víctimas directas, que obviamente son las más afectadas, sino también sobre las víctimas indirectas. Chamos menores de 18 años que quedan huérfanos porque su padre o el sostén de su casa o de su familia fue ajusticiado o fue ejecutado estos 4 años. Dentro de ese grupo se encuentran más de 3.200 chamos que hemos podido contabilizar en el área metropolitana de Caracas y que creemos que es importante que la política del Estado en materia de seguridad ciudadana vaya destinada primero a proteger la vida y a defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero también a responder por estos chamos o por esta población que queda vulnerable después de estos hechos. Aunque los hermanos Bemont Mejías no dejaron hijos, para su madre Zenaida la justicia venezolana no genera confianza. Recordó que aquella mañana de junio de 2017, mientras se registraban protestas antigubernamentales en Caracas, funcionarios se llevaron al menor de sus hijos, junto a otros 5 jóvenes y un menor de edad. El 4 de julio se me metió el 6CPC y justamente donde usted está sentado, ahí estaba él. Ahí me lo arrodillaron, me revisaron toda la casa para la final llevárselo. Y el 19 de julio mi hijo me lo mata, sin son ni ton. Ese día yo vi a mi hijo, ese día no fue a trabajar, yo tampoco por las guarimbas. Y para mí esto es muy fuerte, porque por lo menos se acuerdan de ellos. Y el día a día mío es llegar aquí y no encontrar a mis hijos, ni dentro de mi casa, ni en los alrededores. Es fuerte. Para Rogna Rísquez, periodista de investigación,
resulta esencial que la violencia no sea atacada con más violencia. Desde su posición, esto solo acrecienta el sentimiento de muchos jóvenes al pensar que en los hechos de sangre radica la solución a los problemas. Para Rísquez, no se puede percibir a las barriadas como el muro que blinda a las bandas criminales. Tenemos que pensar en políticas integrales. Políticas integrales es educación, opciones de empleo, salud, opciones de recreación, deporte para los jóvenes que viven en estas localidades. Porque si no, pues, ¿qué alternativas tienen? La mayoría de estos jóvenes no tienen o sienten que no tienen opciones, que no tienen oportunidades en la vida. Y pues la banda se convierte lamentablemente en algunas ocasiones en una opción. La cultura que se ha creado, que se ha construido en los últimos años es una cultura que lo que hace es pensar que la muerte es la solución. Entonces vemos cómo un joven de una barriada que siente que no tiene oportunidades, que siente que su vida no vale nada, pues a lo mejor siente que matar a otro no hay problema porque la vida del otro tampoco vale nada. No es que las comunidades defiendan a los grupos delictivos, no es que las comunidades defiendan a los malandros. O sea, lo que ocurre es que las comunidades están intentando protegerse, están intentando seguir viviendo y sobreviviendo de la manera que pueden. Desde 2015 se vienen implementando políticas extremas de mano dura. Ha habido matanzas, masacres, o sea, ha sido una cosa terrible. O sea, se habla de casi 19.000 personas muertas o asesinadas a manos de los cuerpos de seguridad bajo la categoría de resistencia a la autoridad. Y vemos cómo sigue habiendo inseguridad, y vemos cómo sigue habiendo violencia, y vemos cómo sigue habiendo megabandas y otros grupos armados, guerrilla, etcétera, colectivos en todo el país. Como este, muchos otros callejones y principales calles de las barriadas de Venezuela se han teñido de sangre, convirtiéndose en el principal escenario de feminicidios, ejecuciones extrajudiciales y enfrentamiento entre bandas. En el último informe presentado por Monitor de Víctimas, solamente en la ciudad de Caracas se contabilizan a diario 2.8 asesinatos. Estas comunidades, que guardan la esencia del caraqueño y del venezolano, hoy son arropadas por el miedo y el silencio. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima entrega de Periodismo de Calle.